¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en otro capítulo al pie de la letra a través de Noticias Paraguay. Una serie de conversaciones en un tono mucho más distendido, en un tono mucho más tranquilo. Ustedes ya conocen la temática del programa. Se trata básicamente de escuchar desde otra perspectiva y desde otra forma de dialogar, hasta si se quiere, con mucha gente que de alguna manera vemos en el día a día, de la política, del ambiente social, del ambiente económico, ¿por qué no de los medios de comunicación? La persona a la que vamos a tener hoy precisamente viene del mundo político, todavía continúa con algún vínculo en la política importante, un protagonista desde todo punto de vista, en un grupo minoritario pero de relevancia, sobre todo a partir del año 2008, de nuevo en el momento en el que Lugo se convierte en presidente de la República. Hoy metido en medios de comunicación como columnista radial, como periodista, conductor de espacios informativos. ¿Qué va a pasar con él en el 2018? ¿Qué va a pasar con aquellas famosas causas judiciales que aparecieron en algún momento? ¿Son parte de una persecución política? ¿En realidad hay situaciones de irregularidad? Estamos hablando de Camilo Ernesto Suárez Mujica. Camilo Suárez, él nos va a acompañar el día de hoy. Y vamos a hablar largo y tendido de política, de actualidad. Vamos a hablar de lo que viene para el 2018, no solamente para el ambiente político en general, sino para él en particular. Todo esto, si tienen preguntas, por supuesto, de un hombre que es odiado por mucha gente, que es admirado por otra gente a raíz de su consistencia en términos ideológicos, de lectura, de conocimiento probablemente de la sociología, que es una rama que conoce bastante bien. A la vuelta de la pausa, sus mensajes también a las redes sociales. El hashtag NoticiasPI en @paraguay.com nos pueden seguir. En breve, nada más, en un par de minutos, ya estamos en este mano a mano con Camilo Suárez. 9 de la noche con 9 minutos. Ya nos acompaña en el set de Al Pie de la Letra y vamos a conversar bastante tiempo con él. Tengo la posibilidad de hacer el pase con él todos los días en Ñandutí al mediodía, cuando yo me despido y cuando él entra al aire. Hoy, un hombre de medios de comunicación, multimedios le decimos nosotros, porque haciendo zapping uno lo encuentra en diversos lugares y se convirtió como en una especie de analista recurrente de los medios. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué tal, Santiago? Un gusto compartir contigo. Tanto tiempo. Pensé que nunca me ibas a invitar a tu programa. Camilo, ¿cómo hoy te presentás vos mismo? ¿Qué sos hoy? ¿Sos un político? ¿Sos un exministro? ¿Sos un analista de medios? ¿Sos un sociólogo? ¿Qué sos? Qué complicado. Depende mucho del escenario, porque creo que todas las etiquetas que me pusiste, de alguna manera las tengo colgadas por el cuerpo. Soy sociólogo. Yo le suelo contar a la gente que cuando yo estaba en el colegio, la carrera de sociología todavía no estaba abierta en Paraguay, se había cerrado en la década de los 80, en época de Stroessner, y yo siempre quise estudiar sociología. ¿Por qué desde pequeñito quise estudiar eso? La gente me decía, cuando yo estaba vinculado al tema del gremialismo estudiantil de secundaria, que yo tenía que estudiar Derecho, abogado, famoso defensor del pueblo, defensor de reos pobres y compañía. Claro. Pero a mí me gustaba la sociología y yo estaba obsesionado con eso. Bueno, terminé el colegio, recién la Universidad Católica estaba abriendo la carrera de sociología y empecé a estudiar sociología y no me arrepiento, estoy absolutamente conforme y cada vez me gustan más las ciencias sociales. En ese sentido, te acepto la etiqueta de sociólogo. Por otra parte, político, y estaba hablando justamente estuve hablando con Mario, que estuvo la semana pasada. ¿Volviste aquí. a hablar con Mario? Volví a hablar con Mario Ferreiro, sí. ¿Ya son amigos de nuevo? ¿Son cercanos? ¿Limaron asperezas? Allí es donde hay una especie ¿cómo se suele decir eso? Que es una relación difícil de explicar. ¿Cómo es ¿Qué es lo que es? complicado? Como la novia que dejaste en algún momento No. y que te volvés a ver y no sabes qué es lo que son. Y llegas al famoso de, ¿qué es lo que somos? No, yo te digo una cuestión. Yo tengo una amistad con Mario Ferreiro desde hace muchísimos años, pero muchos años estamos hablando. Generacionalmente nos llevamos bastante diferencia de edad, o sea, no compartimos espacios sociales juntos, pero fuimos construyendo una amistad desde hace mucho tiempo, mucho antes que él sea candidato y todo eso. De alguna manera yo soy el irresponsable que contribuye a que él deje la televisión ya por el año 2012 y desarrolló una relación muy próxima.
pero nunca esa relación del amigo con pinche que se va y come un asado juntos, ve el partido, que comparte espacios de diversión juntos. Fuimos construyendo una amistad diferente. Pero esa amistad no fue durante todo este tiempo un elemento que haya impedido que nos hayamos alejado por diferencias políticas, diferencias de criterios, de análisis, de conclusiones. Pero después hubo siempre un reencuentro. Te definió como muy exigente ideológicamente el otro día. ¿Fue un piropo el que te tiró realmente? No sé, porque a veces eso te genera problemas. Porque en un momento determinado uno se pone a analizar y a ver que con tanta exigencia muchas veces uno termina como que posponiendo siempre la realización de algo. Porque permanentemente estás exigiendo algo mejor, entonces nunca estás satisfecho. Puede ser una virtud, pero también puede volverse en su contrario. O sea, yo te digo, evaluando incluso mi vida personal, íntima, más allá de la cuestión pública, mediática y compañía, llegué a un punto en los últimos tiempos en que dije, basta de estar buscando siempre algo mucho mejor, porque la vida se acaba y se te puede acabar planificando permanentemente. Yo sí soy una persona demasiado exigente, incluso conmigo mismo y con todo lo que hago. Siempre coloco parámetros y estándares demasiado elevados y a veces cuesta cumplir eso y a veces produce mucha frustración mía y en la gente que está en torno a mí, familiares, amigos, etc. Pero yo te decía el tema político porque Mario me decía en un momento, en una conversación que tuvimos, después de esa separación, digámosle, ese interregno de silencio que tuvimos entre el mes de enero y el mes de abril, que no nos hablamos, directamente no nos hablamos, yo tuve una decepción muy fuerte de las determinaciones, de las opciones políticas que tuvo Mario en ese momento. Hablamos un tiempo después y él me dice, vos estás decidido a dejar la política. Y le dije, Mario, te voy a explicar algo. Yo soy socialista. Sí. Los que somos socialistas nacemos políticos y morimos políticos. Ahora bien, para nosotros la política es todo, la vida es política y no se resume simplemente a la disputa de cargos en procesos electorales. Por lo cual, siempre voy a hacer política, jamás voy a abandonar la política. Ahora bien, no sé si voy a hacer política para cargos electivos. Puede ser que sí, puede ser que no. Partidaria, electoral. Exacto, exacto. Pero política yo, desde que tengo uso de razón, hice política. Recuerdo que tenía 13 años. No, es más, recuerdo una cuestión en el año 1986. Yo estaba en la escuela primaria. Yo nací en el año 1975. 1986. Yo tenía 11 años, sí, 11 años. Estaba en el 5º grado de la escuela. Escuela Alberto Schweitzer. Una escuela menonita que está allá en el barrio San Antonio. Muy exigente, muy disciplinados los menonitas en su educación. Y de repente se salen un poco de las normas y nos vamos a competir a un juego infantil que yo no sé si vos recordás, a Tito, no, el de la televisión. Ah, claro, Tito sí. Tito, bueno. ¿Sí? Tito, perro, gato. Exactamente, y tenía su concurso de osos versus leones. Y recuerdo que el año 1986, y era ya por el mes de abril de 1986, ¿por qué recuerdo con tanta precisión esto? Porque se hacían en el Teatro Latino las grabaciones, y la competencia era osos versus leones. Osos versus leones. Yo subo a uno de los grupos, y de repente, con un amigo que estaba allí en medio del público, nos hacemos una seña porque estábamos hablando, era uno de los pocos niños con los que estábamos hablando nosotros, que en ese momento había muchas manifestaciones en contra de Stroessner, porque era la época de la movilización de los estudiantes de clínica, Carlos Filisola y compañía, justo era también el Mundial de México 86, entonces había un ambiente de agitación extraño para lo que era la sociedad paraguaya de la década de los 80 bajo Stroessner. Éramos criaturas y nosotros escuchábamos todo el tiempo que había manifestaciones. Entonces nos hacemos un gesto así y se empieza a gritar desde la tribuna, manifestación, manifestación. Y Tito entra en pánico porque estaban grabando todo. En juegos estudiantiles no se mete política, no se mete política. Y lo único que la palabra que conocíamos era manifestación, manifestación. Entonces, si uno de criatura lleva eso, por supuesto que uno no puede abandonar. Pero le dije a Mario en esta conversación,
Hay muchas veces en que nosotros decidimos bajarnos del vehículo porque entendemos que el vehículo que estamos utilizando no sirve para conseguir los fines que estamos buscando. O hay que repararlo, o hay que cambiarlo, o hay que dejarlo y buscar otras vías u otros vehículos. Entonces, probablemente esa etiqueta que vos me pusiste de político sea una de las más antiguas con las que yo más me identifico y estoy seguro que más me voy a identificar. Las ciencias sociales me gustan mucho, pero no sé qué puedo ¿Te descubrir. gusta más que te digan sociólogo? Depende. Cuando estoy en ambientes académicos, sí, claramente, por supuesto. Y creo que en los últimos tiempos también pude conseguir algún espacio dentro de la academia con esa presentación. Ahora, me quedo nomás pensando, me parece que te adelantaste mucho en cuestiones que tienen que ver con la política que también te voy a preguntar. Eso para que no me preguntes, pues. No, claro, pero me pongo nomás la siguiente película. Una cena, todavía no trajeron los quesos de la entrada y vos ya te fuiste directamente al brownie con helado, ¿verdad? Entonces, espera un poquitito, que lleguen, por ejemplo, los coquitos. ¡Epa! ¿Te molesta que te saquen todo el tiempo el tema de los coquitos? No, a esta altura ya no. A esta altura ya es casi como una especie de mote gracioso. O sea, incluso gente conocida me lo dice ya jocosamente y cariñosamente, ya me dice eso, porque tan repetitivo, tan reiterativo se volvió. Me explicaste 1000 veces el tema Sí. y en radio recuerdo, y esto para la gente, los primeros 2 episodios del momento en el que pasábamos de un programa para otro fueron episodios muy candentes, porque de alguna manera nos tocaba compartir. A mí desde mi rol de periodista, a Camilo desde su rol de analista de temas políticos, ya en un espacio periodístico, y yo no podía dejar de tocar lo que tenía que ver con el caso de la Secretaría de Claro. Emergencia Nacional. Llegamos a discusiones que fueron realmente bastante candentes, pero terminamos de hablar inclusive después con episodios que tenían que ver con lo que hace poco terminó en tapa de ABC Color, de una supuesta investigación que se podría abrir contra aquellas personas que te investigaron en algún momento. Pero, ¿cómo se da el caso de los coquitos, Claro. Camilo? ¿Hubo una sobrefacturación? ¿Vos cambiaste tarjetas o facturas de España en su momento para justificar cosas que no eran justificables? Me saltaban hoy con el tema de las desalinizadoras también y me decían el agua salada del Chaco y qué sé yo. ¿Qué pasó en Emergencia A Nacional? la pucha, por eso te decía, vos me habías dicho varias etiquetas, sociólogo, político, exministro, analista, yo te decía, con todas y cada una de las etiquetas claramente me identifico en porciones diferentes. Sí. Algunas tienen que ver con la totalidad de mi vida y otras tienen que ver con partes de mi vida. Lo de exministro tiene que ver con una parte muy pequeña de mi vida, pero que probablemente en términos públicos y mediáticos sea la parte que me presenta mayormente a mí. O sea, a mí me ven y me dicen, vos fuiste ministro, vos estuviste en la Secretaría de Emergencia. Y yo estuve en la Secretaría de Emergencia algo así como unos 16, 17 meses. Un año y medio. Un año y medio estuve en la función pública. Y se hizo una campaña tan grande, una campaña mediática tan grande, tan repetitiva, tan abundante, que ya no se trataba de tratar de entender de qué estaban hablando en la nota periodística, sino que era Camilo Soares, Coquito de Oro, desalinizadora, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el caso de las famosas plantas desalinizadoras. ¿Vos sabías que jamás, pero nunca, jamás, la Fiscalía formuló una imputación en el caso de las desalinizadoras? Nunca. Investigó y no encontró jamás méritos para que esa investigación se convierta en una denuncia que termine en un proceso judicial. Hoy eso no está funcionando. A ver, yo me retiro de la Secretaría de Emergencia en el mes de abril del año 2010. Las plantas desalinizadoras empiezan a funcionar en el año 2011, más de un año después de que yo había dejado la función pública. O sea, ni siquiera fue en mi época que se construyeron las desalinizadoras efectivamente. Sí que se diseñaron los proyectos de las desalinizadoras. ¿Por qué? Porque el Chaco paraguayo tiene muchísima agua subterránea, cosa que yo por lo menos descubrí en esa experiencia. Tiene muchísima agua subterránea que es agua salada. Y esa agua salada en muchos establecimientos privados, estancias y en algunos centros menonitas, se utiliza normalmente hace muchísimo tiempo para producir agua dulce y agua potable. Entonces nosotros decíamos, a ver un poco,
si los menonitas pueden desalinizar el agua, si los estancieros pueden desalinizar el agua y lo utilizan como un producto privado, que si alguien quiere consumirlo tiene que comprar o llegar a un acuerdo, ¿por qué el Estado paraguayo no podría brindar un servicio similar? Para los momentos de emergencia, no para producir agua todo el año, solamente para momentos de sequía. Se instala toda la tecnología y empieza a funcionar. Ahora bien, empieza a funcionar y van cambiando los gobiernos. Viene Federico Franco, viene Joaquín Roa, el actual ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional. Yo tengo una nota que le hace Telefuturo a Joaquín Roa en las desalinizadoras. Él recorre y muestra, y como suele decir Vargas Peña, no me creas a mí, vamos al registro de Telefuturo. Y dice Joaquín Roa, esta es una planta modelo que puede servir como referencia para Sudamérica. Esto nos va a ayudar muchísimo. Yo hablo con Joaquín Roa después ya, y él me decía, claro, porque Joaquín Roa estuvo conmigo en la Secretaría de Emergencia. Era parte de tu equipo. Era parte de mi equipo porque era consultor del PNUD y él trabajó conmigo en el plan de la desalinizadora. Yo hablé con el presidente Cartes, ya siendo Cartes presidente de la República, y me dijo, Camilo, eso que está allá en el Chaco nosotros vamos a hacer funcionar porque es una joya. Palabras textuales, y yo lo estoy diciendo al aire aquí. Cartes puede salir a decir, es un mentiroso, es un charlatán. No, no, Horacio Cartes me lo dijo así. El problema Eso es una joya y la vamos a hacer funcionar. Sí, o sea, vamos a hacer que funcione bien. El problema es el siguiente. Camilo Soares sale de la Secretaría de Emergencia en el 2010. Estamos en el año 2017. Yo no puedo hacer funcionar una instalación pública que le corresponde a las autoridades actuales que funcionen. La pregunta que habría que hacerle es a Joaquín Roa, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, ¿por qué funcionan o no funcionan o cómo funcionan las plantas desalinizadoras? Porque, por ejemplo, ahora mismo que hay una emergencia en el sur del país, nos enteramos de algo dramático. No tenemos un helicóptero, uno, no dos, uno, que pueda despegar en este momento. Están todos en tierra, en mantenimiento. Y vos decís, ¿cómo van a estar todos en tierra y en mantenimiento los helicópteros de la Fuerza Aérea? Que se supone que en la lógica militar la racionalidad funciona en base a la planificación, cronogramas, proyección. ¿Por qué no funcionan? Las primeras voces decían que porque no habían tenido presupuesto. Después Hacienda salió a decir ahora, no, mentira, el presupuesto está. Fuerzas militares, Fuerzas Aéreas específicamente, no hizo los llamados a licitación para el mantenimiento. Entonces, de la negligencia y la displicencia de los funcionarios públicos que actualmente están al frente de las instituciones, no se le puede atribuir a aquel que pensó el diseño de una tecnología o de la implementación de una tecnología en un punto determinado. Entonces a mí me pueden cuestionar y me pueden decir, Camilo, la tecnología de la osmosis inversa, la desalinización, no funciona. Yo puedo debatir eso y puedo demostrar que funciona en el mismo Chaco paraguayo. Me pueden decir, Camilo, las plantas desalinizadoras no están funcionando ahora porque no tienen mantenimiento. Y podemos debatir y yo puedo preguntar, ¿y por qué no le dotan de presupuesto y no hacen que funcionen? Allí no hubo nunca ninguna denuncia de sobrefacturación. Si a vos, Camilo, te tocaba ser ministro de emergencia y vos salías a decir públicamente, señores, se está inundando efectivamente Ñembucú, llovió mucho, lastimosamente esa es la situación que nos toca vivir y tampoco tenemos helicópteros porque todos están en mantenimiento. Sí. ¿Qué pensás que iba a pasar con vos? No, allí la fiscalía me iba a imputar directamente por algún tipo de figura que iban a encontrar. Algo así como que mi actitud negligente puede producir potencialmente muertes y pérdidas de propiedad, como por ejemplo están muriendo ganado vacuno, se están fundiendo cosechas, y me iban a responsabilizar a mí de la muerte de los animales, de la pérdida de las cosechas y de la inundación de la categórico. Si a mí me culpaban de todo, o sea, eso, las desalinizadoras, me siguen culpando ahora, 2017, yo salí en abril de 2010. Si la inundación estaba así ahora, imagínate, Santiago, si yo era ministro de emergencia, se estaba inundando en todo el Ñembucú y aparecía en un acto político partidario. Me masacraban. Los niveles de tolerancia son diferentes. Absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Mira, el famoso caso de la factura del hotel. Sí.
¿verdad? Y hay otra también, unas facturas de una empresa Pollo Ayú, que se llaman. Rápidamente la Fiscalía abre la investigación, imputa, envía un oficio a España y después le cita a la propietaria. Rápidamente hacen pericias caligráficas. Llegan a conclusiones rápidamente. Me pregunto yo, y en el caso de las miles y miles y miles de identidades robadas, usurpadas, con la falsificación sistemática, estructurada, pensada, dirigida desde la Junta de Gobierno en enero pasado, ¿dónde está el caso? Pero ¿un delito se justifica con otro, Camilo? No, porque estábamos hablando de la tolerancia. Mm. Justamente allí. ¿Vos sabías que, por ejemplo, hoy leía una entrevista que le hacían a Yucio? Yucio ahora forma un nuevo partido para volver a ser candidato y todo eso. Y Yucio, irresponsable como siempre, ñereí como siempre, decía: Camilo, nosotros, una acusación por 4.000 millones. Ni siquiera sabe por cuánto me acusaron. Él hizo nomás, tiró nomás al voleo. Imagínate yo que diga, Arnaldo Yucio, sí, él mató 4 pelas otra vez y le atropelló a 2 señoras, porque había sido que chocó una columna. O sea, Yucio ni siquiera controla la proporción de sus palabras, tira nomás él. Total, él se considera que es un ser superior, que está por encima del bien y el mal, y todo el resto somos plebeyos que podemos ser juzgados desde la cima de la aristocracia que él representa. El caso Pollo Ayú y unas facturas falsificadas que a mí me imputan y me llevan a declarar y todo eso, yo no tenía idea de qué eran esas facturas. Tantas cosas que uno firma todos los días que no sabía qué era. Y dije, bueno, me mandé una cagada, habré firmado un disparate. Y bueno, uno más. Si ya estaban los coquitos, estaban todo eso, factura que va a ser más. Pues sabés que 2 o 3 días antes de que se cierre el periodo para que la Fiscalía presente el requerimiento conclusivo, que tiene que ser una acusación, un sobreseimiento, etcétera, me separan a mí del caso de esa factura falsificada y aparecen en la carpeta las declaraciones de confesión de 2 personas, 3 personas. Gonzalo Deiró, que hoy es funcionario de la Embajada Brasilera, era funcionario de la Municipalidad de Asunción. Ana González, que es funcionaria de la Corte Suprema de Justicia. Y otro señor, Francisco Deiró, que falleció recientemente. Estos 3 funcionarios confesaron, y repito, no me creas a mí, anda a los registros fiscales, diciendo lo siguiente: nosotros hacíamos caja chica, y para hacer caja chica hablábamos con los proveedores, y le decíamos a los proveedores que nos hagan facturas, como que nos proveyeron ciertos productos, y en vez de darnos los productos nos daban dinero en efectivo descontando el IVA. Eso está allí. ¿Qué hace la fiscala Rocío Vallejo con la declaración de esas 3 personas? Les da un criterio, una salida alternativa. La oportunidad. A uno le da una cuestión de irse a dar clases en Areguá, a la otra un donativo a una casa cuna y no sé qué cosas. Así, cosas así. A condición que sean testigos en contra de Camilo en un eventual juicio. Pero eso no contó ese color. No salió, no dijo nada. Es más, el abogado del señor Gonzalo Deiró, y eso tampoco dicen, era el doctor Encina Marín. El abogado de la señora Ana González era el doctor Rodrigo Yódice. ¿Vos sabés, Santiago, abogados de quién son Rodrigo Yódice y Encina Marín? ¿De quién? De su colillo. Hoy a mí me cuentan periodistas que siguen estando en el diario de ese color, que me contaron toda la arquitectura de cómo se montó mi caso, que se le pagó directamente a los abogados desde el propio dinero, desde la propia cuenta de Aldo Sucolillo para cagarla a Camilo. Es más, ¿Y cuál podría ser el interés de Aldo Sucolillo en cagarla a Camilo Suárez? que Aldo Sucolillo es una persona que probablemente es una de las personas más poderosas del Paraguay. Tiene poder fáctico, eso que tanto decíamos. ¿Qué es el poder fáctico? Es un poder que nadie le otorgó por elección democrática. Es un poder que se cimenta en la cantidad de dinero que tiene y en los aparatos de coacción y chantaje que construyó, ABC Color, su radio, etcétera, etcétera. Aldo Sucolillo está formado en la doctrina de la seguridad nacional, que fue la doctrina tan imperante en América Latina por 50 años, profundamente anticomunista. Todo lo que huela a izquierda para él es una amenaza y un peligro y tiene que destruir.
tiene que destruir. Pero además él tiene que mostrar su poder. El poder de Aldo Socolillo es, él le ataca siempre a un presidente hacia el final de su mandato y empieza a levantar alguna figura alternativa. Y hace buena prensa para este candidato para que sea el favorito para las próximas elecciones. Gana el candidato y si el candidato no cumple la agenda de Socolillo, allí empieza a golpearle. Es como que le tiene secuestrado. Si vos seguís mi agenda, buenas tapas. No seguís mi agenda, malas tapas. Pero ¿no te parece, antes de continuar, no te parece una contradicción cuando hace rato decías que Yucio tira nomás por tirar las cosas y dice nomás por decir las cosas y no tiene idea siquiera de lo que está diciendo y no tiene ningún elemento que muestre lo que estás diciendo y que ahora me digas, por ejemplo, que a vos te contaron y te dijeron y que alguien luego ya te comentó que había sido Socolillo, está detrás y que él luego pagó a los abogados? O sea, ¿cuál es el elemento objetivo que tenés como para decir, yo no soy igual que Yucio? Hay un elemento objetivo que yo tengo que reservarme nombres porque tampoco quiero ser sujeto de otro proceso judicial más. Pero la gente que me escucha y me ve sabe a quién me refiero. El señor Aldo Socolillo lo que tendría que hacer es salir y decirle él o algún directivo de ABC Color o de su holding de medios y contarle a la ciudadanía lo siguiente. ¿Qué pasó, señor Aldo Socolillo, del periodista estrella que llevaba la investigación de los coquitos de oro y era el periodista estrella de investigación del diario ABC Color en la época de Fernando Lugo? ¿Por qué le echó usted del diario ABC Color? ¿Es cierto lo que me cuentan sus propios periodistas? Algunos docentes universitarios que siguen trabajando en la redacción y me cuentan y me dan testimonio que usted le echó por corrupto a ese periodista porque le pilló coimeándole a una persona para no denunciarle en ABC Color y que hoy ese periodista es uno de los periodistas estrella del Grupo Cartes. Hay demasiados testimonios y hay demasiadas pruebas objetivas. ¿Y por qué le perdonaría a Socolillo? Porque imagínate si ya lo echó por corrupto, ¿por qué le perdonaría y no lo expondría explicando por qué lo echa? Vamos a suponer lo siguiente, con todo el respeto de los nombres que voy a utilizar, simplemente como un ejemplo, como un ejemplo. Santiago González es un joven periodista que rápidamente se ganó su espacio en los medios al punto de ser hoy uno de los referentes del periodismo nacional. En Pilar se preocupan por vos, allá en Alto Paraguay, en Cazapán, todo el mundo te conoce, todo el mundo te quiere Romerito. Vos sos referente, vos te vas a los colegios y compañía Santiago González, Santula. Es un ejemplo. Es un ejemplo. No, es un ejemplo real y no estoy diciendo esto para chupar las medias. Peor. Casualmente. Porque Santiago González tiene ahora la presentación y el halo de aquel que cuestiona duramente las injusticias, la corrupción, el ventajismo, marca postura, marca posición, al punto de a veces presentarse con imposturas frente a las autoridades cuando piensa que las autoridades están mintiendo. Para el señor Bierzi, el activo Santiago González es un patrimonio monumental para sus medios, le da credibilidad a sus medios. No es cualquier periodista. ¿Y cómo se aplica ¿Qué acá pasaría si Bierzi le pilla a Santiago González en una operación corrupta? Que había sido que Santiago González le pedía plata a algunos políticos para entrevistarle y darle espacios de aire porque los políticos quieren aparecer en televisión o radio. Yo creo que me mete una patada y se despega de mí diciendo, lo saco a este por estos motivos. Y yo no tengo nada que ver con este hombre. Me despego o se despega Bierzi de Santiago González. Esa es una posibilidad. Puede ser. Yo no descarto. Puede ser. Estoy haciendo analogías. Bierzi con Socolillo, Santiago González con este otro periodista. ¿Por qué Socolillo no puede contar eso? Porque si Socolillo cuenta el nombre de este periodista al que él le echó por corrupto y cuenta, le eché por corrupto, el propio prestigio del diario ABC Color se desmorona. Porque Socolillo va a tener que salir a explicar lo siguiente. Si el tipo que llevó la investigación de los coquitos de oro fue pillado por corrupto y Camilo denunció siempre que este era un corrupto y que su causa estaba fundada en un pacto corrupto, ¿por qué no se vuelve a abrir la investigación? Y se presentan otras aristas del caso Coquito. Ni siquiera para decir que Camilo es inocente.
para contar otras versiones que se ocultaron y no se contaron en todo ese tiempo. Sucolillo perdería muchísima credibilidad. Entonces, muchas veces Pero el caso es caso mejor... de corrupción de este periodista, vos mismo decís, no es del caso Coquito. No, Es de otro caso, decís. Entonces, no, no por se qué le tendría echa... que, el haberlo echado por otro caso, por qué tendría que desmoronar la hipótesis de que el caso Coquito no lo denunció por corrupto, sino que lo denunció porque tenía elementos probatorios? No es una relación así directa, unilineal, entre se le echa por el caso A y eso impacta directo en el caso Coquito. Lo que se hace es minar la credibilidad de las investigaciones en general que hizo el periodista en cuestión. También va a minar en general la credibilidad de las investigaciones del diario ABC Color. Pero ¿por qué el caso Coquito podría tener mucho más impacto? Porque el señor Aldo Sucolillo tomó la decisión editorial, y bueno, es su periódico y puede hacer lo que quiera, tiene esa libertad, de elegir como un caso paradigmático y emblemático el caso Camilo Soares, Coquitos de Oro. Entonces, ¿quién fue entre aquellos que fueron investigados por este periodista, el que frontalmente siempre denunció a este periodista? Fui yo, claramente, con nombre y apellido. Entonces, para mí sería un festín salir a decir, ven, que yo tenía razón, pero no lo van a decir. ¿Por qué si te animás, Camilo? Porque yo creo que vos sos un tipo que se anima a hablar de todos sin pelos en la lengua. Siempre lo hiciste. A Lugo le trataste de todo y dijiste claramente, esto pienso respecto a Lugo. Cuando te referías a Arnaldo Yucio, decís Arnaldo Yucio esto. Hoy un senador de la nación, ex fiscal con bendición, decís siempre de los Estados Unidos. Hablas de Acero Sucolillo, te referías al hombre más poderoso, decís del Paraguay probablemente, y hablas con nombre y apellido. Pero nunca decís quién es este periodista. Siempre decís un periodista. ¿Por qué? Porque, a ver un poco, O sea, vamos no por lo tenés primero. problema de enfrentarte con nombre y apellido con los más poderosos que decís del Paraguay, pero sí solo llegás a decir este periodista. ¿Por qué? Porque no me quiero ligar a una querella antes de tiempo. ¿Una más? Una más. ¿Vos pensás que da gusto tener procesos judiciales? Una más, aunque sea una multa de tránsito, no O sea, da sí te gusto. podrías ligar una querella de Sucolillo, pero no te calienta. No, de Sucolillo no me puedo ligar ninguna querella. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo dije de Sucolillo que sea falso aquí? Que estaba pagando a gente para que te haga una campaña de desprestigio No, y de persecución. él pagó a los abogados, Mm. pero eso es de público conocimiento. Los abogados de ese color fueron los que asistieron a estos testigos, pero es de en el testigo, en el juicio, estuvieron los abogados de Sucolillo presentes. O sea, eso es público, no es secreto. Eso está comprobado, 100% comprobado. Lo que yo tengo que comprobar en un proceso judicial es la responsabilidad objetiva, fáctica, de la persona con nombre y apellido con los hechos que yo imputo. Entonces yo soy cuidadoso procesalmente porque todavía no tengo todos los elementos para probar objetivamente eso y tengo que mantenerlo dentro de esta reserva. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo estoy trabajando en medios de comunicación hace ya 3 años y poco, Sí. en relación de dependencia, no como un freelance que me voy, yo tengo mi espacio y compañía. Yo siempre escuchaba antes, cuando estaba del otro lado del mostrador, que la prensa se erigía como el cuarto poder, el que hacía de antipoder, el que controlaba a los corruptos de la política, el que ponía el freno a aquellos que querían sobrepasarse, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos que podrían recitar el decálogo de la moral y las buenas costumbres. Pero a mí me sorprende cómo dentro del propio gremio periodístico no se animan a decir el nombre de este colega que todos saben. Todos saben. Es más, cuando se le echa a este periodista del diario de ese color, muchos periodistas y muchos muy mediáticos, muy famosos, me decían, este es tu momento, salí a reventarle. Y yo decía, ¿y por qué pico vos, que sos el que das cátedras todos los días de lo que tiene que ser la moral y la buena costumbre, no salís a decir el nombre? ¿Acaso ustedes no hacen una crítica feroz cuando los políticos hacen una defensa corporativa? Recuerdo el caso de Víctor Bogado, que fue una campaña nacional por los 23 cómplices de Víctor Bogado. Y yo digo, y ustedes que saben el nombre y el apellido de este periodista,
¿no son también cómplices al no decir el nombre de este periodista? Y probablemente el elemento sea el mismo que vos mencionás. Probablemente. ¿Cuáles son los hechos objetivos que tenemos nosotros como gremio? Aunque yo generalmente estoy muy alejado de las cuestiones gremiales y demás, me voy a hacer mi trabajo, salgo, comparto muy poco tiempo. ¿Y cuál es el elemento objetivo que yo tendría como para poder decir de esta persona se trata? Yo conozco el chisme, Camilo. Sí. Yo, Santiago González, yo conozco ese mismo chisme. Yo sé a quién vos te referís y mucha gente sabe a quién te estás refiriendo. Pero sería irresponsable de mi parte salir a dar el chisme con nombre y apellido Claro. cuando yo no tengo un elemento, ojalá lo tuviera, pero no tengo un elemento probatorio para decir a este se refiere Camilo. Absolutamente. No, comparto contigo y me parece que ese criterio es un criterio éticamente correcto. Porque por más adversario tuyo que sea, por más antagonismo que hayas creado con esa persona, en una sociedad democrática uno tiene que respetar ciertos parámetros. La presunción de inocencia, Sí. la carga de la prueba está en aquel que está diciendo este es tal cosa. Él no tiene que demostrar su inocencia, soy yo el que tengo que demostrar su responsabilidad y yo estoy construyendo eso y necesito tiempo para eso. Estoy absolutamente seguro que con el tiempo, y no un tiempo de aquí a 10 o 20 años, no un tiempo relativamente, espero que sea breve, voy a tener todos los elementos como para poder salir a decir, bueno, fulanito de tal, sultanito de tal, etcétera, etcétera. O sea, si vos tuvieras hoy el elemento probatorio que te permitiera demostrar con nombre y apellido quién es ese periodista y decirlo públicamente, ¿no tendrías duda? ¿Le pasaría factura? ¿Te vengarías y lo dirías? No sé eso. Vamos a ver con el tiempo que hacemos. Tampoco puedo decir todo lo que yo pienso hacer para el futuro. Déjame guardar algún secreto dentro mío también. Camilo. Hablando de YouTube, Santiago. Sí. Aquí encuentro en YouTube una entrevista del 16 de septiembre del año 2013, gobierno Horacio Cartes, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, Sani López Garelli haciendo la presentación, aquí está en mi celular, no se va a poder escuchar nada, pero probablemente le pregunta allí uno de los periodistas si es que estas plantas nunca funcionaron. Y Joaquín Roa, no sé si me van a escuchar allí. Ahí tenés un micrófono, Camilo. Cuando usted dice que para que entre en funcionamiento, ¿significa que nunca entraron en funcionamiento, nunca funcionaron? No, estas plantas, según tenemos entendido, sí entraron en funcionamiento, sí produjeron agua de muy buena calidad. Hoy, esta mañana estuve reunido con el proveedor de las máquinas, quien estuvo explicándome las bondades técnicas del agua que estaría saliendo desalinizada de esta planta. Y me mencionaba de que en un momento... Además de lo que te dijo el presidente, que era una joya. Claro, por supuesto. Y estamos hablando del actual ministro Colorado. Y digo Colorado, yo pensaba antes, porque Joaquín me decía que era un técnico apartidario, pero cuando le he visto la otra vez en la Conmebol o... Sí, Conmebol. En el acto Santiago Peña con la pañoleta colorada al cuello, me enteré que era Colorado. A lo mejor siempre lo fue un afiliado que nunca estuvo activo y compañía. Entonces, eso por ejemplo, es algo que yo dije 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, pero no. Como se instaló el San Benito, el estigma, se repite y se repite. Entonces llega un momento en el debate social en el que los argumentos no importan. Los datos de la realidad no importan. Es lo que yo creo, lo que yo estoy convencido, lo que a mí me parece. Punto. No, pero mira, esto es agua. No, es agua. Eso es vino. No, pero es agua. No, depende con el cristal con que uno... No todo depende con el cristal con el que uno mire. Y si este gobierno dijo eso y después ellos dejan en desidia, así como las fuerzas aéreas, de manera negligente, dejaron que los helicópteros no puedan salir de tierra, ¿qué responsabilidad de Camilo Suárez o del mariscal López con los helicópteros? Camilo, ¿cuál te parece hoy, después de haber pasado por diversos sectores de la política, y de esto yo me hago cargo de alguna manera? Camilo es una persona que cuando le conocí en su faceta de periodista, de comunicador, en el espacio que tiene Ñandutí, pude percibir y constatar que protagonistas de diferentes sectores políticos
recurren a una opinión, a una visión que pueda llegar a tener de la realidad política que se está dando en un momento determinado. O sea, mucho discurso de zurdo de mierda, zurdo de mierda, zurdo de mierda, pero bien que es una persona que tiene contacto con sectores de ultraderecha inclusive, Sí. no contactos amistosos, sino que contactos hasta te diría, ¿cómo llamarle? Profesionales. Mira, es más, te digo algo. No voy a revelar la identidad, no voy a revelar la identidad por una reserva de la propia gente que me pidió, pero gente vinculada a la rural, ya en 2 o 3 oportunidades me contrataron para irme a unas cenas a dar unas charlas, un análisis de coyuntura. Querían escuchar lo que yo estaba y me pagaron por el análisis que hice. Bien, yo profesionalmente, súper bien. Porque lo que yo siempre dije, yo soy socialista, soy de izquierda, eso no se lo voy a esconder a nadie, pero cuando vos tenés que analizar un hecho, tenés que hacer el esfuerzo, por más que te duela el alma, de tratar de entender el hecho tal cual es, para después poder valorarlo con mucho más fuerza incluso. Es lo mismo que un paciente. Tenés que ver qué tiene el paciente para después tratar de tener algún tipo de propuesta de tratamiento. Porque si vos empezás diciendo pobrecito, pobrecito, probablemente eso te obnubila y no puedas avanzar. De todo lo que ya hiciste hoy, y habiendo estado en la posición de los periodistas, de los comunicadores a los que muchas veces pero puteaste, dijiste un montón de cosas, que la agenda mediática y que no sé qué cuánto, que te voy a preguntar después qué descubriste de la agenda mediática de alguna manera, habiendo estado en varios medios de comunicación inclusive, ¿cuál te parece que es el lugar apropiado para ejercer poder e influir socialmente? Pudiendo incluir en tu lista un micrófono de un medio de comunicación también. ¿Cuál te parece que es de cara al 2018? Si vos hoy tuvieras que decir, este es el lugar desde donde mejor uno puede ejercer política, desarrollar ideas, ¿dónde es? Depende mucho de cuáles sean las circunstancias que rodean a ese momento. ¿A qué me refiero? Uno diría, desde el Parlamento, esa es una explicación demasiado simplista. ¿Qué puede hacer un senador o un diputado si no tiene un correlato en su fuerza más allá de las paredes, extramuros? Dicen, no, pero Calega Laverna es un tipo muy poderoso. No, Calega Laverna lo que hace es articular intereses poderosos y representa de una muy buena manera intereses poderosos. Pero Calega Laverna, él como individuo nada más, no es poderoso en sí mismo. Él lo que hace es vehiculizar la representación de intereses. Con la capacidad de replicar en otros poderes eventualmente alguna idea, alguna propuesta o lo que fuera. Exactamente. Entonces la cuestión es la siguiente. Si vos sos de izquierda y sos socialista y estás en el Parlamento y no tenés un correlato afuera en la construcción de un poder ciudadano que pueda dar sustento a una línea política transgresora y confrontacional, probablemente tu papel en el Parlamento sea absolutamente testimonial y no tenga ningún poder. ¿Y dónde se tiene que dar ese correlato? ¿Se tiene que dar en el Ejecutivo? ¿Se tiene que dar en el Poder Judicial? El tener un ministro abiertamente de izquierda, por ejemplo, con ideas y con políticas de izquierda, ¿o dónde tendría que darse ese partner, ese correlato? Mira, a ver un poco, vamos a alejarnos un poco de las latitudes muy regionales, porque si no se polariza todo el debate y entramos a buenos versus malos y compañía. Me refiero a lo que pasa aquí en América Latina con los procesos de izquierda y compañía. Vamos a sociedades que yo soy un profundo admirador de esas sociedades y siempre dije cuando me dicen, ¿cuál es lo que es tu modelo? Cuba, Venezuela, Corea del Norte. Le digo, no, mi modelo, lo que a mí me gusta, Suecia. A mí me encanta la sociedad sueca. Mucho más que cualquier otra sociedad, la sociedad sueca me encanta. Es más, a finales de la década de los 80, cuando se dirige el proceso de la perestroika y glasnost en la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev llega a la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética y es el jefe del Estado soviético. Él plantea dos grandes consignas, glasnost y perestroika. La glasnost era transparencia y la perestroika decía reestructuración. Y cuando él hablaba de reestructuración decía, tenemos que inspirarnos en el socialismo que de alguna manera están construyendo en los países nórdicos, en Escandinavia y principalmente en Suecia. Pero Suecia no se llegó
de la noche a la mañana por la voluntad de políticos o ministros de izquierda a esa situación de justicia social que tienen el día de hoy. Se llegó por luchas de la clase trabajadora sindicalizada, pero enorme. Huelgas, luchas, manifestaciones. Fue la gente común y la gente de abajo la que construyó un poder que pudo empujar al poder económico e implantar un régimen de justicia social. Entonces... Pero era el socialismo como una inspiración más que como un elemento ideológico de políticas públicas. No, los dos, políticas públicas. Andate hoy todavía que hay un proceso de reforma neoliberal incluso en los países nórdicos, pero andate todavía hoy a los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, y vas a ver un estado de bienestar social absolutamente incomprensible para nosotros. Yo recuerdo que estaba saliendo de la adolescencia, 19 años, y me tocó conocer estos países y era una cosa sorprendente. Por ejemplo, al transporte público, que la gente se pone en transporte público, el auto privado es una tontería, vos te subías y vos decías, ¿dónde se paga esto? ¿Dónde está para pagar? No se paga aquí, vos tenés que pagar en el puesto allá antes de subirte. ¿Pero quién controla? ¿Controlar qué cosa? ¿Y si pagaste o no? Pero pagaste, ¿verdad? Y te quedabas allí y decías, ¿cómo puede una sociedad culturalmente ver como algo extraño no pagar? Como algo ridículo no pagar. Me tocó ir a unos pueblitos pequeños y vi con mis propios ojos lo que es aquel estante que está en la esquina de las cuadras, donde están los botellones de leche, el pan y el periódico. Uno se va y agarra eso, levanta, agarra y deja el dinero allí. Después viene al final del día el recolector y lleva eso. Pucha, si eso no es un desarrollo social y eso no es socialismo en políticas públicas, yo no sé qué es. Pero ¿cómo se consiguió eso? No por la erudición de un ministro o de un diputado o un presidente nada más. Sí, es muy importante tener políticos en puestos clave, pero todavía más importante es la organización popular. El gran problema del gobierno de Fernando Lugo, la gran debilidad del problema de Fernando Lugo fue no entender que la toma del Estado requiere construir de manera inmediata y simultánea un poder extramuros que te sustente. ¿Por qué? Los partidos tradicionales, Partido Colorado y Partido Liberal, son los partidos más grandes. La mayor parte de la población está afiliada a alguno de los dos grandes partidos. Y aunque está conformado mayoritariamente por gente pobre, trabajadora, campesino, obrero, desempleado, indígena, es el Colorado y el Liberal de pueblo. Sin embargo, las cúpulas representan los intereses de la oligarquía económica paraguaya. Porque vos te vas a la Asociación Rural del Paraguay, a la FEPRINCO, a la UIP, y si no son colorados, son liberales. La mayor parte del empresariado, si no es colorado, es liberal. Representan genuinamente los intereses de esa clase económica poderosa. Entonces, el sustento que tienen estos partidos se basamenta principalmente en el poder fáctico de estas oligarquías. Si vos sos de izquierda, ¿en quién vas a sustentar tu legitimidad y tu poder? No podés hacerlo en estos mismos señores que tienen intereses económicos que se apoderaron opuestos del partido independientemente de la ideología que tengan estos partidos. Absolutamente. Y tenés que sustentar esto en los sectores que están excluidos del desarrollo económico y social. Es imposible un proceso de transformación estatal sin la participación de la gente. Y si Lugo sostiene el discurso de haberse jugado por los más débiles, por los más desprotegidos, de haber desarrollado políticas que iban para el sector más vulnerable, nunca atendido de la sociedad paraguaya, ¿por qué esa gente no salió a defender su gobierno? Porque mira, yo te digo una cuestión, siempre lo dije, y mis diferencias con Fernando Lugo siguen siendo gigantescas, monumentales, pero sigo diciendo y lo voy a seguir sosteniendo, el mejor gobierno del Paraguay desde el 89 hasta el día de hoy fue el gobierno de Fernando Lugo, categóricamente. No fue el dirigente político que yo me esperaba, no construyó el proyecto político que yo me esperaba, claramente eso lo digo hasta el día de hoy. Ahora bien, sería de necios y miserables no reconocer que fue un gobierno con rostro humano. Eso es categórico. Ahora bien, ¿de qué se trata la construcción del poder ciudadano, del poder social? Se trata de que la gente común y corriente se empodere y entienda que el poder está en ellos. El gran problema del gobierno de Fernando Lugo es el mismo problema de muchos experimentos de izquierda en América Latina.
asumen una posición paternalista con los pobres. Entonces, desarrollan políticas públicas que llegan a los sectores más excluidos, pero los sectores más excluidos reciben eso como una dádiva, como un regalo, como me corresponde nomás luego. Entonces Fernando Lugo no entendió algo. Lo que él hacía con sus políticas públicas con rostro humano fue reemplazar nada más la típica política clientelar del Partido Colorado. Prebendaria. Sí. El Partido Colorado siempre hizo eso con su gente. Lo que hizo Lugo fue ahora con toda la gente. Pero eso no te construye lealtades de organización y movilización. Diferente es cuando el pueblo entiende que es una conquista suya. Yo el ejemplo que suelo poner es el de una criatura. Si a una criatura vos le das todos los gustos, le compras el regalo que te pide, el helado que te pide, no valora nada. Rompe el juguete al día siguiente. Vos le podés comprar el juguete más lindo, más hermoso. Pero si no fue con su sacrificio, no va a valorar y va a romper. No tiene sentido de pertenencia. Sin embargo, esa criatura que tuvo que juntar el corcho del vino, el cartoncito de esto, la lata, e inventa algo, lo cuida como si fuera la joya más preciosa de su vida. ¿Es o no así? Nuestras pelotas de fútbol, cuando éramos niños, aquellas que nos regalaban así de la nada nomás, se pinchaba o la dejábamos tirada. Aquella que teníamos que sudar para conseguir. Yo recuerdo todavía que nos íbamos al zapatero de frente a mi casa a pedirle a don Gene, cosénos a la pelota, por favor. Se cosían todavía la pelota en esa época. Parchábamos, cuidábamos la pelota, porque con muchísimo esfuerzo conseguíamos. Entonces, si el pueblo no entiende que es producto de su esfuerzo, ni fu ni fa, ni fu ni fa, asumen la posición paternalista a la inversa. Papá Estado me tiene que dar, y si no me da, es malo. Y si es malo, busco otro. ¿Por qué cayó todo el socialismo de Europa del Este? Hoy ya pasaron más de 20 años. Y nadie serio puede decir que en esos países no se llegaron a niveles de desarrollo social elevadísimos, al punto que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en esos momentos estaba equiparado a los Estados Unidos de Norteamérica en poderío económico, militar, etcétera, científico, tecnológico, tecnología espacial, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué cayó sin un solo tiro? Porque se le acostumbró a la masa del pueblo a darle todos los beneficios sin que el pueblo entienda que eso era parte de una conquista y un sacrificio. Lo que allá en macro te estoy relatando históricamente, Santiago, aquí en Paraguay también pasa. Si vos le das nomás a la gente sin que la gente sea protagonista, no se construye sentido de pertenencia. Pero Camilo, dentro de esa misma línea, y sin irnos mucho porque vamos a volver a lo paraguayo, pero ¿dónde se puede hablar de un modelo exitoso de izquierda? ¿Cuál es un caso de izquierda que uno diga, este es un éxito general, global? Y acá hay prosperidad de la sociedad en general, buena distribución de la riqueza está bien distribuida, los servicios básicos llegan como tienen que llegar, las cuestiones básicas están atendidas, la salud es primordial, la educación es de primerísimo nivel y se puede hablar de un caso de éxito en general. Ah, no, sí, claro, pues hay muchísimos. Porque primero, para hablar de izquierda... Los derechos humanos son sí, respetados. Claro, porque primero, para hablar de izquierda hay que entender que la izquierda, así como la derecha, también es muy plural y muy diversa. No hay una izquierda. Hay múltiples aplicaciones que dependen mucho de la realidad histórica de ese momento, de ese país. ¿Cuáles son casos de éxito? Te acabo de decir... Suecia, me Te dijiste. acabo de todo Escandinavia, que no es poca cosa. Toda Escandinavia, te estoy hablando, Finlandia, que tiene uno de los sistemas educativos más reputados del mundo, Suecia, Noruega, Dinamarca, toda Europa occidental incluso, desarrolló un estado de bienestar social gigantesco y elevadísimo gracias a la lucha de los trabajadores y gracias a la izquierda. Muchísimo tiempo gobernaron partidos socialistas en esos países. Cuando se empiezan a renunciar a las políticas socialistas es que empieza la crisis económica y social en Europa. Europa es ahora que está siendo gobernada por el liberalismo que está en crisis. La Europa de los 80 era una Europa de bienestar. La Europa de hoy es una Europa de crisis, de exclusión, de amenazas de terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, claro que hay modelos exitosos donde todo eso existía y existe. Tema de los derechos humanos. Eso es muy relativo. ¿En qué sentido? Si para la Segunda Guerra Mundial
desde el año 1938 hasta el año 1945, no se hubiese producido el inmenso y gigantesco sacrificio de dos pueblos que son los que aportaron casi todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial, casi 30 millones de muertos que provienen de los antiguos países socialistas de la Unión Soviética, y casi 15 millones de muertos de China. Probablemente el fascismo, el nazismo, hubiese sido victorioso y hubiese imperado. No es como las películas de Hollywood nos muestran que los Estados Unidos ganó la guerra. No, Estados Unidos entró al final. Eso, cualquier historiador serio te sabe explicar eso. Entró al final y la cantidad de muertos que tuvo los Estados Unidos es una brigada del Ejército Rojo. El sacrificio monumental valió para que la civilización actual, incluso Paraguay, pueda transitar por una era democrática. Vos sabés que Paraguay, en aquel entonces, década del 40, también nosotros teníamos la amenaza directa del nazifascismo. Empezaban a haber brotes aquí. Bueno, de todos modos, el gobierno de Stroessner 54 al 89 era un gobierno de inspiración filofascista. Pero además, la Francia republicana, la Francia de los derechos humanos, la Francia de la liberté, égalité, fraternité, era un país hasta hace poquito tiempo atrás que masacraba, porque era una potencia metropolitana, las colonias que tenían Argelia, Túnez y otros países más que se independizaron ahora hace poquito tiempo atrás. Ahora, desde esa mirada que vos te jactás, y yo creo que correctamente, sin pecar de falso humilde, del clínico que necesita abordar una problemática desde la mirada global y no ya desde la solución o desde el diagnóstico de un cuadro sintomático, ¿no sos un poco injusto cuando muchos reclamamos situaciones que se dan con Venezuela o que se daban con Cuba, por ejemplo, y que generalmente quienes son de izquierda obvian aquellas violaciones que tienen que ver con derechos humanos, que saltarían si se dieran acá en Paraguay y las reclamarían de una manera bárbara, porque en contrapartida son pueblos que tienen índices de cero analfabetismo, que tienen distribución de salud adecuada? O sea, ¿no te parece un poco injusto el hacer la vista gorda a las violaciones que sí se dan efectivamente, persecuciones políticas que sí se dan efectivamente en Venezuela, por ejemplo? Hoy estamos gritando, cuidado, que Cartes quiere llevar a Efraín, le está persiguiendo a Camilo, sostienen muchos. Pero eso no vemos que ocurra en Venezuela cuando hay una crítica al modelo que se da en Venezuela, por ejemplo. Claro, no, uno allí tiene sus opciones políticas y sus opciones ideológicas, y eso hay que ser, por honestidad intelectual, uno tiene que decirlo. Qué defiende y qué no defiende. Y tiene que explicar por qué defiende lo que defiende. Vos me ponías hace rato un ejemplo y me decías, cuando yo te explicaba el tema de las facturas, en mi caso, en mi proceso, el caso de las facturas falsas, y te ponía también en comparación el caso de las firmas falsificadas de la Junta de Gobierno. Y me decías vos, pero ¿acaso, Camilo, un delito justifica otro delito? Y yo te decía, no, te voy a explicar esto. No es que yo utilizo esto para justificar lo otro. Lo que digo simplemente es que mostrar un fenómeno sin mostrar todos los fenómenos se muestra como una falacia, con lo cual se induce a una posición sí injusta. ¿Y claramente, ¿es o no el gobierno de Maduro un gobierno que persigue a políticos disidentes, por ejemplo? lo que hoy hay en Venezuela es una profundísima crisis, un enfrentamiento gigantesco y brutal, donde podría llegar a terminar en una guerra civil. Eso es categórico. A ver, hay dos clínicamente hablando, fantástico. Yo suscribo y te firmo, porque te hice una pregunta muy Sí. puntual, Camilo. ¿Es o no el gobierno de Maduro un gobierno que encarcela a disidentes? Desde la persecución política. Yo creo que el gobierno de Maduro cometió muchos excesos, categóricamente. Eso es absolutamente imposible de negar. Excesos. Ahora bien, la oposición venezolana, que está en este momento en las calles, es responsable directa, y no lo digo yo, o sea, cualquier agencia noticiosa que te está mostrando. Por ejemplo, vos viste esas imágenes de esos jóvenes, dos jóvenes, que salieron corriendo en llamas y se estaban quemando. ¿Recordás eso? Sí. En Venezuela. Aquí pasaron nomás las noticias, pero esos dos jóvenes fueron quemados en dos barrios del este de Caracas, que es el barrio donde está la élite económica caraqueña, porque le vieron con una camiseta roja y eran medio morenos y le acusaron de chavistas. Le quemaron y les mataron. Ayer, la oposición venezolana se fue a incendiar una institución pública
donde habían 200 madres con sus criaturas y se encerraron y casi fueron víctimas de ese incendio. O sea, ¿por qué digo que allí hay una confrontación? Porque en Venezuela hay una élite económica poderosísima que se creó en muchísimas décadas. Décadas y tienen un poder gigantesco. La burguesía paraguaya son nene de pecho frente a los Camilo, venezolanos. Con eso que estás diciendo, yo sin ningún problema podría ponerte el saco de Juan Darío Monjes, de Clemente Barrios, de Pipo Alfonso, Sí. y justificar la quema del Congreso o no justificar y decir, acá se ha quemado el Congreso, señores. La disidencia ha venido a atropellar y Sí. claramente tiene que ser encarcelada. Me parece que es un discurso similar. Lo único que cambia es qué modelo ideológico uno defiende. Podrían tener similitudes, claramente, pero Santiago, te puedo asegurar que ni vos ni yo festejamos la quema del Congreso, No, categórico. pero tratamos de entender por qué se produjo. Y una vez que tratamos de entender por qué se produjo, tomamos partido diciendo, nadie debería quemar nunca jamás un Congreso, pero si se quemó finalmente y se produjo el hecho, el resultado posterior que produjo fue un resultado para la historia, positivo o negativo. Y yo sin titubear te voy a decir, aquí esa revuelta popular fue absolutamente positiva. Si no hubiese estallado esa indignación, probablemente hoy el escenario era otro. Volvamos al caso de Venezuela. Yo quiero analizar el caso de Venezuela con todos sus condimentos y sus elementos, no con el puritanismo. O sea, Cuando te a digo, mí me da más la sensación, Camilo, que si esto fuera Venezuela y si Cartes fuera Maduro... No, porque A ver, si esto fuera Venezuela y si Cartes fuera Maduro, vos estarías aplaudiendo que No, Steven Patrón en esté absoluto. en la cárcel. en absoluto, porque yo digo allí hay que ver la situación en particular y en concreto. Hay que ver la situación en particular y en concreto. Cuando yo te digo que se cometen muchos excesos desde el gobierno de Maduro, me refiero a lo siguiente. El Estado, sea en Venezuela o sea en Paraguay, tiene una cantidad inmensa de funcionarios y de burocracia que funcionan por inercia. La inercia hace que los que están más allá abajo sean más papistas que el Papa incluso, y en situaciones de mucha tensión y mucha crisis y confrontación sean mucho más radicales, sean bravucones y sean barra brava. En Venezuela a muchísima gente se le apresó, inclusive ahora, por bravuconadas de las fuerzas públicas. Fuerzas públicas venezolanas, policías venezolanos, mataron manifestantes ahora. Eso es injustificable aquí en China, en Cuba, donde sea, categóricamente. Y aquellos policías en Venezuela que mataron manifestantes tienen que ser procesados y encarcelados como asesinos. Ahora bien, vamos un poco a un caso. Y allí yo recuerdo uno de los que estuvo aquí sentado, Enrique Vargas Peña. Enrique Vargas Peña sostenía, y sostiene hasta el día de hoy, que por el caso del asesinato de Rodrigo de Quintana, Horacio Cartes debería ser procesado. Y yo digo, ¿por qué debería ser procesado Horacio Cartes? Yo sí encuentro la responsabilidad política de Horacio Cartes. Políticamente, siendo presidente de la República, él asume la responsabilidad. Esa responsabilidad, ¿qué costo tiene? La renuncia del presidente, hay que valorarlo en el momento político. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero la responsabilidad penal la tiene Horacio Cartes, efectivamente. Escuchando el caso, analizando el caso, yo puedo decir lo siguiente. Yo creo que Horacio Cartes no tiene la responsabilidad penal del asesinato de Rodrigo Quintana. Ahora bien, eso no significa que la responsabilidad es solamente del fusilero. Hay una cadena de mando y hay que ver hasta dónde llegó esa orden o de dónde vino esa orden. Que aparentemente, por las informaciones que nosotros disponemos hasta el día de hoy, no fue Horacio Cartes que le dijo al comandante, mándele a su comisario que le manda a su pelotón a matar un joven. Yo siento nomás, y para cerrar este capítulo, yo siento nomás, Camilo, que de ambos lados, de derecha y de izquierda, tienen ustedes una incongruencia. Ustedes, digo, los militantes. Sí. Porque si la policía de Venezuela mete palo, los de derecha paraguaya saltan diciendo derechos humanos. Sí. Y en contrapartida, si la policía paraguaya mete palos, los que se callaron respecto al caso de Venezuela saltan diciendo esta es una violación de derechos humanos. Entonces, dependiendo del acomodo ideológico, uno eventualmente juega una carta o deja de jugarla, o justifica sí. cosas o las agrava. Entonces me parece un juego hasta deshonesto. No, deshonesto no, al contrario.
Al contrario, de mi parte es muy honesto, porque yo me presento y digo, yo parto de esta posición, valoro de esta posición y tengo que hacer un balance finalmente. Pero el hecho Finalmente real hace es un balance. si metió o no metió palo la policía. Pero es que yo te dije que aquellos policías que metieron palo y asesinaron en Venezuela, en Cuba, en Paraguay, son asesinos. Es injustificable. A menos que vos me demuestres que fue una confrontación cuerpo a cuerpo y se defendió por su vida el policía porque el otro tenía un arma de fuego y le estaba disparando. ¿Y encarcela o no Maduro políticos por una cuestión de disidencia? Yo sé que en Venezuela hay muchos políticos que están presos. ¿Y presos políticos? Evidentemente hubo presos políticos, por eso se les liberó también ahora, cuando fue el proceso de mediación, y varios expresidentes, el expresidente Zapatero español y otros presidentes Latinoamérica intervinieron y presentaron pedidos por algunos y se les liberó. ¿Y Leopoldo Evidentemente. López? El caso de Leopoldo López, por lo que yo conozco, por los elementos que yo pude visualizar, él fue partícipe directo de lo que había sucedido ya hace un par de años atrás, cuando murieron varias personas. Absoluta mayoría de los muertos en aquel entonces eran gente vinculada al gobierno y el llamado chavismo. Entonces yo también creo que tienen que asumir responsabilidades. Se dice, Efraín Alegre es igual que Leopoldo López. No, en absoluto. Yo a Efraín Alegre no le he visto en ningún momento instigar a la violencia, planificar algún atentado, en ningún momento. En ningún momento. No hay ninguna prueba. ¿Qué yo le he visto a Efraín Alegre? Yéndose al frente de una manifestación, haciendo, ¿qué le puedo decir? Bravuconadas. Presidente de un partido es. Le aplaudo por haber hecho eso. ¿Qué presidente de partido hace eso? Ponerse al frente de su gente. Ahora, de allí a decir, no, él dirigió tal cosa y compañía, no hay nada que pueda indicar eso. Camilo, en esa misma línea que estamos hablando y en la construcción que estábamos haciendo, dejé hace rato picando el tema del futuro político, del 2018 en general. Pero antes de pasar ahí, y voy a aprovechar estos minutos finales que tengo, en algún momento te escuché reclamarle a tus colegas de la izquierda, por llamarle de alguna manera, que a su vez ellos hayan reclamado la quema del Congreso. Y hablaste de una cuestión hasta de incoherencia ideológica. Hablaste de símbolos, hablaste de episodios históricos. ¿Qué es lo que le reclamas a tus colegas de izquierda? La valoración que se hace hasta el día de hoy, incluso te digo, hoy en los debates, en los espacios de izquierda, hay una parte de la izquierda que festeja el apreciamiento de Steven Patrón. Está bien, patotero, incendiario, atentó contra un bien que es de todos, contra la representación de la República, que es el Congreso. Lo que yo le reclamo es que hay que tratar de entender el momento histórico y un mismo hecho depende de cuándo se realice, significa una cosa u otra cosa. ¿Qué significó el golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989? Una gesta libertaria sin lugar a dudas. El Paraguay de hoy, con todos sus problemas, sus miserias, es mucho mejor que el Paraguay del 1 de febrero de 1989. Lo justifico plenamente. Justifico el uso de la violencia armada el 2 y 3 de febrero de 1989. Sin esa gesta hubiera sido imposible, por lo menos en el corto plazo, la libertad que vive hoy la sociedad paraguaya. Ahora bien, hoy, Horacio Cartes, su gobierno no funciona, tenemos problemas, tenemos críticas. ¿Un golpe de Estado al gobierno de Horacio Cartes? No, es absolutamente reaccionario. Y vos me dirías, Camilo, pero ¿cómo un golpe de Estado en el 89 es bueno y un golpe de Estado en el 2017 es malo? Porque depende del momento histórico, algo que parece visualmente lo mismo, tiene significados totalmente diferentes. ¿Vos comparaste con la toma de la Bastilla? Sí, porque la toma de la Bastilla, que fue un episodio, muchos me dijeron, pero qué exagerado, no tiene nada que ver, eso fue la Revolución Francesa, y se equivocan, porque no tenemos que comparar por el tamaño o la magnitud del episodio histórico, sino que lo que yo digo es lo siguiente, la Bastilla era simplemente un símbolo. ¿Qué fue lo que se tomó? Se tomó un símbolo que demostró que el poder no era intocable, que el poder no era absoluto. Cuando se le cortó la cabeza a los reyes en Francia, era un símbolo. Me decís, no, se cortó la cabeza. Se le cortó la cabeza al rey, no a un individuo cualquiera. ¿Por qué fue un símbolo?
porque los franceses pudieron ver directamente con sus ojos que la sangre que emanaba de la cabeza que rodaba del monarca era roja, como la de cualquier mortal, y no azul, como ellos venían predicando todo este tiempo. El símbolo a veces es mucho más fuerte que la propia dimensión de la fuerza. La quema del Congreso, ese 31 de marzo, fue un símbolo que Cartes no tiene un poder absoluto y que la gente cuando se indigna y se rebela puede tumbar cualquier poder por más absoluto que sea. Camilo, el escenario político ideal en el que vos te sentirías pleno, más que cómodo, pleno, en el 2018, ¿cuál sería? ¿Qué tendría que pasar para que vos digas, y el otro día te mencionaba en radio, no recuerdo si en privado o al aire, pero uno huele los momentos y las oportunidades para decir, ahora es momento de cambiarme de canal, ahora es momento de cambiarme de radio, ahora es el momento de dejar esto que estoy haciendo y pasarme de nuevo a la política? Vos sos un tipo que hace esos escenarios para el resto y me imagino que haces para vos. Sí. En los escenarios de Camilo Suárez, ¿qué hay, sinceramente hablando, para el 2018? Me preguntaste eso en privado y me dijiste ayer que eso no me ibas a preguntar hoy aquí al aire. Te mentí. A ver, escenario ideal. Vamos rápido porque se nos acaba el programa. Escenario ideal sería que el año que viene nosotros podamos confrontarle al Partido Colorado con una amplia alianza opositora encabezada por una candidatura que pueda representar ideales progresistas. Ni siquiera estoy pidiendo que sea una izquierda, un socialismo. No, 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 no. Nosotros tenemos una transición inacabada. Yo aprendí a respetarle y a admirarle incluso al Partido Colorado y al coloradismo y a ver la inmensa diversidad que hay dentro del mundo colorado. Pero también tengo que decirlo con toda sinceridad, el Partido Colorado, incluso con su Nicanor Duarte Frutos, que hoy enarbola una retórica crítica, progresista y compañía, sigue siendo el partido que más genuinamente representa a los intereses de los sectores económicamente hiperpoderosos del Paraguay. Y así como está yendo ahora, el Partido Colorado, con Horacio Cartes y con el cartismo, es todavía la hiperconcentración a la máxima potencia de los intereses económicos y para más intereses económicos que surgieron al amparo no del esfuerzo y del emprendedurismo empresarial. Y creo que el Partido Colorado tiene que pasar a la oposición para poder depurarse, pero tiene que pasar por un periodo entero y completo, no como fue ahora con el 2012, que se le regaló en bandeja a Horacio Cartes. Yo digo que Horacio Cartes ganó las elecciones no el 21 de abril de 2013, sino que el 22 de junio, y que lastimosamente el Partido Liberal en ese momento se equivocó y le entregó en bandeja a Horacio Cartes el poder y se convirtió en el factotum de la política desde ese 22 de junio hasta el día de hoy. Tienen que ser desplazados. Incluso Mario Abdo Benítez, que hace el esfuerzo de tratar de construir un discurso diferente, porque Nicanor le dice, tenés que construir una retórica diferente. Le escuché la otra vez, anga a Mario Abdo. ¿Y por qué digo anga a Mario Abdo? Cuando salió de la reunión con Nicanor. Y viste que ellos dicen mucho, el cartismo dice, vamos a defender un modelo de gestión, pero no dicen qué pito es el modelo de gestión. De la disidencia dicen, tenemos que combatir este modelo de gestión, pero tampoco dicen qué pito es ese modelo de gestión. Cuando vos le preguntás a Mario Abdo, ¿qué vos pensás de la alianza público-privada? No, yo dije siempre que a los funcionarios hay que respetarle su lugar de trabajo. Pero eso no es la alianza público-privada, ese es un aspecto, probablemente el menos significativo de todos. La enajenación del patrimonio público a manos privadas es lo que tenemos que discutir. Y Mario Abdo no entiende eso. Mario Abdo dice, tenemos que recuperar la doctrina social del Partido Colorado. ¿Cuál doctrina social, Mario Abdo? Tiene que decirlo. Y sale de la conversación con Nicanor Duarte Frutos y dice Mario Abdo, la doctrina social, los intereses populares contra los corporativos, el interés público, como que estaba tratando de aprenderse de memoria un recitado que le dio Nicanor. Mario Abdo no tiene claro cuál es el proyecto crítico y alternativo a Horacio Cartes. Entonces,
Tanto Mario Abdo como Santiago Peña, hoy, al día de hoy, son simplemente dos caras de una misma moneda. La misma moneda que conocemos desde 1989. El Partido Colorado genera el oficialismo y la oposición. Mi desafío, mi opción personal está en el otro lado, en la oposición. ¿Cómo hacer para que esa mayoría de paraguayos y paraguayas, desde el año 2000 hasta el día de hoy, todas las elecciones, siempre hubo más votos opositores que colorados? ¿Cómo hacemos para volver a ganar y hacer un gobierno donde corrijamos los errores del pasado, errores, 2008, 2012, corrijamos en plural incluyente, autocríticamente, y demos un salto civilizatorio en Paraguay? Necesitamos un gobierno de alternancia de la oposición paraguaya encabezada por un presidente progresista, más hacia la izquierda que hacia la derecha, que impulse una reforma constitucional, que cambie la arquitectura del Estado paraguayo y permita que se abran las grandes puertas para hacer las transformaciones que hoy son ¿Y imposibles. quién es el progresista adecuado? No hay muchos nombres hoy en día. Uno. No, yo no voy a decir porque después... Tu candidato ya es Ferreiro. Tu candidato es Mario Ferreiro. ¿Qué vamos a jugar la escondida acá, Camilo? ¿Y No sí? te va a querellar, Mario, porque decir que es tu candidato. No, pero le van a empezar a putear al de vos, Camilo Suárez, está aquí, allá, me acuerdo en la campaña Hoy municipal. empezamos hablando de tu relación con Mario. Hoy curaron su relación. Ya están bien. Sí. Eso implica que si te convocaran, vos trabajarías por la candidatura de Mario para el 2018. No, lo primero que tenemos que saber es que si Mario está con predisposición personal, porque esto también es una decisión personalísima, nadie le puede obligar absolutamente a nadie. Él está predispuesto, según lo que yo percibo. Está predispuesto, pero tipo vos necesita un escenario. Claro. ¿Cuál es el escenario que vos necesitas? Y ahí, de nuevo, insisto, pues me estás chuleando. Diputación, Camilo diputado, Camilo senador, no. Camilo el Filártiga de Mario Ferreiro. Camilo el... Te voy a decir López Perito del Lugo, pero vas a pegar un salto tan grande No, que ¿por me vas qué? a decir López Perito no era nada en el gobierno del Lugo. No, él era el que hablaba en el gobierno de Lugo. López Perito era el pararrayos. Pero no era el pienso. No, él tiene mucho pienso, López Perito tiene mucho pienso. Pero era o no el del Lugo. No, porque el Lugo siempre tuvo un nivel de autonomía demasiado grande. Él no siempre le escuchaba a López Perito y López Perito no siempre sintonizaba con Fernando Lugo. ¿Qué No te era- interesa en el 2018? Depende de cómo se configure ese escenario. Yo voy a venir, yo soy Ferreiro. Sí, Y vengo y te digo, Camilo, no te puedo dar el Senado, sí. pero quiero que seas candidato a diputado mm, y que construyamos una fuerza importante en diputados. sí. ¿Vos me vas a decir, no, Mario, no quiero, o me vas a decir, depende? Yo le diría depende. ¿De qué, Camilo? ¿De qué depende? Mario, si vos cometés el mismo error que cometió Fernando Lugo, va a ser un déjà vu, va a ser repetir la misma experiencia. ¿Qué error? Ser de todos y no ser de nadie. No tener un equipo y no plantearle condiciones al interlocutor. Porque es cierto que el Partido Liberal es el partido más grande de la oposición, el más organizado, el que tiene presencia en todos los rincones de esta patria. Es cierto que sin el Partido Liberal es imposible ganar. Es cierto que el Partido Liberal tiene una base popular gigantesca, importantísima para un proyecto de transformación. Pero mi opinión, y me hago responsable, creo que también es cierto que hoy el Partido Liberal no tiene ningún candidato que pueda unificar a toda la oposición y presentarse frente al candidato colorado, sea Santiago Peña o sea Mario Abdo Benítez, con chances de ganarle. Efraín Alegre es el dirigente más importante de la oposición hoy en día, el dirigente liberal más importante indiscutiblemente de lejos, pero Efraín Alegre no es el que pueda llevar una candidatura a la oposición y pueda permitirnos ganar. Yo creo que Mario sí es, lo que yo creo. Ahora bien, Mario, ¿vos querés que yo sea candidato? Sí, quiero, Camilo, quiero que sea diputado. ¿Por cuál plataforma? Y vas a ser diputado por el partido de la A. No, le diría no. No, Y- gracias Mario. Esperemos a ver qué Por el pasa después. PEMAS, entonces. Yo voy a hablar con la gente de PEMAS. Tampoco, ¿sabes por qué? ¿Y qué es lo que querés Porque entonces, allí Camilo? nosotros lo que vamos a hacer es permitir demasiada fuga de votos. Y otra vez vamos a ser rehenes de las grandes estructuras. Mario Ferreiro tiene que mostrarle al Partido Liberal que con el Partido Liberal podemos llegar juntos.
Partido Liberal le necesita a Mario Ferreiro le necesita al Partido Liberal. Los dos necesitamos. Bien, compartamos todos los resortes del poder. ¿Qué significa eso? Hace falta un apoyo legislativo importante. Si nosotros vamos fragmentados en 10 listas diferentes, esto no va a funcionar. Tiene que ser una sola lista en todos los niveles para tener una base sólida. Una sola lista de todos los sectores de esta alianza para diputado, Todo. para senado, Gobernadores. para gobernadores también. Gobernadores, imagínate vos que en el Departamento Central, y ojo, y el Partido Liberal iba a tener la preeminencia absoluta prácticamente en toda la República. Te puedo decir, en el Departamento Central pensar en algún candidato a gobernador no liberal es un disparate. Es un disparate. El Partido Liberal tiene todas las de ganar, pero hoy en día yo no sé si para el 2018 va a tener todas las de ganar solo. Ojo, escuché los nombres de algunos candidatos, eventualmente candidatos colorados por honor colorado. Se mencionaba un nombre. Voy a decir su nombre. Ojalá le perjudique, diciendo Camilo habló bien de vos y eso le perjudique con su correligionario. Así no es. Roberto Pérez. Sí. Si Roberto Pérez es candidato a gobernador por el cartismo, yo creo que tiene todas las chances de ganar las internas coloradas y creo que va a ser un candidato dificilísimo para el 2018. Partido Liberal con su candidatura, lista 2 azul, frente a un tipo que tiene años y años en medio de comunicación conocido, querido y todo eso, el propio Partido Liberal va a necesitar, aunque sea de ese 2 o 3% que en los otros sectores, para poder ganar la gobernación. Central es liberal, Cordillera es liberal, Caguazú en un momento fue liberal, Alto Paraná también fue liberal, pero Itapúa, por ejemplo, nunca ganó el Partido Liberal. Camilo, yo soy Mario y me estás planteando una cuestión bastante complicada. Sí. Yo me tengo que ir junto a Efraín Alegre y decirle, primero convencerle a Efraín, Sí. y después que Efraín le convenza a su partido que tenemos que ir todos en una lista única. No, primero- Me primero está te- diciendo que tu candidatura es imposible, Camilo. Pero si no hay condiciones, ¿para qué querés repetir una historia que va a terminar siendo nefasta? Y en contrapartida, si yo te pregunto y te digo, volví de la conversación, no logré nada, yo soy Sí, Ferreiro. Sí. Aconsejame, Camilo, ¿qué hago? Quédate en la intendencia. ¿No me voy para la presidencia de la República? No. Concentrate en tu gestión municipal y trata de impulsar, sí, una plataforma política. Se podría llegar a algún entendimiento que el Partido Liberal lleve la candidatura a presidente y podría ser un vicepresidente excelente, Adolfo Ferreiro, y se impulsa unas candidaturas. Pero Mario, si no tiene condiciones de gobernabilidad, no conviene ilusionarle al pueblo con la posibilidad de un gran cambio si después vas a terminar siendo rehén de las mismas camarillas burocráticas que son dueñas del Estado hace décadas. Seguimos hablando la próxima semana. Mañana en la radio. Camilo, me quedé con un montón de preguntas sin hacerte. Pero hace un año estamos en la radio, hablamos todos los días. Pero estas cosas no te suelo preguntar en radio. Es porque no te voy a responder, voy a correr, voy a salir de la cabina, punto. Gracias por acompañarnos, Camilo. Gracias a vos, Santiago. Y bueno, a toda la teleaudiencia, espero no haberles saturado y aburrido con tantas cuestiones. Hasta el próximo martes. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.